¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros en la emisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre en nuestra emisión de Noticias desde el Centro. Saludo a todos mis amigos de los estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Yo los invito para que estén con nosotros en nuestra emisión de este día, de este martes 1 de septiembre del 2020. Quiero pedir disculpas por no haber estado con nosotros, con ustedes, en emisiones pasadas, ya que tuvimos algunos problemas con nuestro equipo de transmisión, pero ya superamos este problema y aquí estamos con ustedes. Les invito para que compartan este espacio de noticias, para que hagan esta comunidad grande. Gracias una vez más por estar ya en Noticias desde el Centro. Nos da muchísimo gusto saludarlos en este martes 1 de septiembre del 2020, cuando ya han transcurrido 245 días, le restan 121. Estamos en la semana número 36. En este martes 1 de septiembre están de plácemes quienes llevan por nombre Josué, Verena y Vicente. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Josué, Verena y Vicente. Muchas, pero muchas felicidades. Desde aquí, desde el Centro de Noticias, les envío un fuerte abrazo para todos ustedes que cumplen años o celebran cualquier acontecimiento social. Muchas, pero muchas felicidades. Iniciamos nuestro noticiero de esta emisión con el pronóstico del tiempo para Matamoros y la región. Para Matamoros y la región, este es el pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa en Matamoros. La temperatura en estos momentos en Matamoros, 36 grados. Una sensación térmica de 44. La mínima para esta noche estará en los 27 grados centígrados. Es un día soleado y con viento. Las probabilidades de lluvias son mínimas, un 5% las probabilidades de lluvia para Matamoros y la región. Sopla vientos del sur 43 millas por hora, 43 kilómetros por hora. La humedad 53%. La presión atmosférica está en 1008 milibares. El sol salió hoy a las 7 de la mañana con 10 minutos y se oculta a las 7 con 48 de la noche. Repito, la temperatura en estos momentos en Matamoros es de 36 grados. Ahora veamos las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura en estos momentos en los 26 grados centígrados. La sensación térmica en los 27 grados centígrados. Una temperatura mínima para esta noche en los 15 grados centígrados. Hoy un día mayormente nublado. Las probabilidades de lluvia para esta noche 45%. Soplan vientos en León del oeste 11 kilómetros por hora. La presión atmosférica está en los 1026 milibares. El sol salió a las 7:30 de la mañana y se oculta a las 8 de la noche con 2 minutos. Repito, la temperatura en León, Guanajuato, en estos momentos, 26 grados la temperatura. Son las condiciones del tiempo tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Estamos recibiendo información sobre las condiciones que privan en el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México. Son información que nos llega desde el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan en Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre la depresión tropical 15, localizada a un par de 100 millas mar afuera de Carolina del Norte, y sobre la recién formada tormenta tropical Nana, localizada a unas 100 millas al sur de Jamaica. Un área pequeña de baja presión se ha formado
a mitad de camino entre las islas de Barlovento y África Occidental. Vientos en los niveles altos están marginalmente conducentes para un lento desarrollo esta semana a medida que el sistema se mueva lentamente sobre el Océano Atlántico centro tropical. Probabilidad de formación hasta 48 horas es baja cerca del 10%. Probabilidad de formación hasta de 5 días también es baja un 20%. Se espera que una onda tropical emerja fuera de la costa de África en un día aproximadamente y se una con un disturbio centrado a unas 200 millas al sureste de las islas de Cabo Verde. En un par de días es posible un desarrollo gradual de este sistema y este sistema puede convertirse en depresión tropical para este fin de semana, mientras se mueve lentamente hacia el oeste sobre el este del Océano Atlántico tropical. Probabilidades de formación hasta 48 horas, completamente baja, cerca del 0%. Probabilidad de formación hasta 5 días es en un 50%. Esta es la información que recibimos desde el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, Puerto Rico, sobre las condiciones en el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México. En el Pacífico hay mucha calma, solamente la onda tropical número 33 que se encuentra cerca de las costas del Pacífico. Las temperaturas para otros estados de la República: en Tijuana 23 grados, en Hermosillo 34, Ciudad Juárez 34, Chihuahua 30, Culiacán 31, Los Cabos 29, Durango 28, Torreón 38 grados, Saltillo 32, Tepic 26, Monterrey 36 grados centígrados y en Tampico la temperatura estará en los 32 grados centígrados. Por otra parte, en Zacatecas la temperatura estará en los 24 grados centígrados, en Aguascalientes 26, 27 en Guadalajara, 31 en Colima, 28 en San Luis Potosí, en Querétaro 28 grados centígrados, en Morelia 24, en Chilpancingo 28, Ciudad de México 25 grados, en Pachuca 23 grados, en Acapulco 29 y en Veracruz la temperatura máxima estará en los 34 grados centígrados. Por otra parte, en Toluca 21 grados centígrados, en Cuernavaca 28 grados centígrados, en Puebla 24 grados, en Oaxaca 29, en Villahermosa 36, en Campeche 34, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas 34, en Tapachula 32 grados centígrados, en La Blanca Mérida 36 grados y en Cancún la temperatura estará en los 32 grados centígrados. Vamos a las noticias, lo que publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional, lo que publican hoy en portadas. AMLO arrecia campaña con informe de gobierno. Además, segundo informe, reto de enfrentar doble crisis y desairan en Morena, línea del presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo informe de gobierno montado en una campaña permanente con un alto grado de simpatía, confrontándose con sus críticos y opositores y combatiendo los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, reseña El Universal en uno de los temas de portada. AMLO arrecia campaña con informe de gobierno. De los 100 compromisos de gobierno que al arrancar su administración el 1 de diciembre del año 2018 estableció, de acuerdo con el presidente López Obrador, cumplió 96 y los pendientes son la eliminación del fuero presidencial, los fideicomisos, conocer la verdad y sancionar a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
y lograr un sistema de salud como en países nórdicos, refiere El Universal. Mauricio Merino, doctor en ciencia política por la Universidad de Madrid, expresa que López Obrador es un presidente en campaña permanente y que sin duda es un mandatario al que la gente le tiene simpatía, pero esta no es por sus acciones y obras, sino por otras razones. La primera es que la mayor parte de la gente tiene poco interés en política y cuando le preguntan, generalmente se pronuncia en favor del presidente. ¿Qué más publica El Universal en su edición de este día? Impiden elecciones del PRI en la Cámara de Diputados. Avanza reapertura en los estados. Presencia del cártel Jalisco Nueva Generación crece en la Ciudad de México. En riesgo, red satelital por austeridad. Esto dice y publica El Universal en su edición de este día 1 de septiembre. Y por otra parte, El Financiero dice: la actual administración llega a su segundo informe de gobierno en medio de la crisis en casi un siglo, con severos impactos en los niveles de empleo, en los ingresos de los hogares y en la actividad empresarial, indica El Financiero. Para los analistas, el informe es una buena oportunidad para que el presidente genere una lectura correcta de la situación actual y presente un panorama a futuro. El Financiero también publica en su edición de hoy: resiste aprobación de AMLO, pese a crisis y pandemia. No logran Sauri y Planilla la mayoría en San Lázaro. El gabinete de AMLO en tiempos de cambios, dice El Financiero. Excelsior publica hoy en sus páginas: vamos saliendo de una crisis profunda. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que México sufre el impacto de la pandemia de COVID-19, la cual generó la crisis económica mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años. Sin embargo, aseguró que el país va saliendo del hoyo, refiere Excelsior, en la víspera del mensaje por su segundo informe de gobierno. El mandatario destacó que la estrategia federal contra la emergencia generada por COVID-19 ha funcionado y pese a las vidas que ha cobrado la enfermedad, no han faltado ni faltarán camas ni ventiladores para atender enfermos, y poco a poco vamos saliendo de esta pesadilla, dijo el presidente de México. Excelsior publica también: urgen incentivos fiscales. Cuando la economía tocó fondo, Toledo renuncia a la Semarnat. Sauri no alcanza la mayoría para presidir San Lázaro. Se entrampa Congreso de la Ciudad de México. Ratifican a Ramírez en el Senado. Cae exrector por lavado, dice Excelsior. Y por otra parte, Reforma publica: desairan en Morena línea del presidente. Una mayoría de legisladores de Morena junto con un puñado del PT desairaron el llamado de Andrés Manuel López Obrador para permitir que el PRI tuviera la presidencia de la Cámara de Diputados. Destaca Reforma: hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos. Se tiene que respetar la ley, el reglamento, dijo el presidente al argumentar que legalmente correspondía al tricolor encabezar San Lázaro. Y también Reforma publica una encuesta: encabezan Morena preferencias. Cae refinación 18% pese a rehabilitación. Llega al segundo año con tormenta perfecta. Cae por lavado cacique hidalguense. La Jornada publica el día de hoy: pese al chapulineo, Sauri no consigue presidir la Cámara de Diputados. La elección de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados no se logró en los últimos 3 minutos de la votación nominal. Señala La Jornada:
cuando en la bancada de Morena 25 de sus integrantes modificaron el sentido de su decisión favorable a la planilla que encabezaba la priista Dulce María Sauri Riancho y optaron por la abstención. La jornada publica también: ganar cargos a toda costa en el legislativo, inmoral, dice AMLO. Fernández Noroña afirma que el PRI es una pandilla de asesinos. El segundo informe abrirá con la lucha anticorrupción. Toledo deja la Semarnat, María Albores será el relevo. Y por otra parte, Milenio publica: pasta de conchos ofrece la 4T, 3.7 millones por familia y un monumento. El gobierno federal ofreció a los deudos de los 65 mineros fallecidos en pasta de conchos una indemnización de 3.7 millones de pesos por familia, además de construir un monumento en la zona del accidente, indica Milenio, luego de una reunión de 2 horas entre los familiares de las víctimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que otra opción que se planteó fue que se continúe con la búsqueda y rescate de los cuerpos que quedaron sepultados desde el 2006 en la mina, lo cual tiene un costo de 1.700 millones de pesos y que no excluye el pago de la indemnización. Y también Milenio publica: también evalúa Estados Unidos saltar la fase 3 para vacuna contra el COVID-19. Dice Milenio en su edición de este día. Informa sobre los números de la pandemia. En la República Mexicana dan positivos 599,560. Casos sospechosos 77,730. Personas fallecidas 64,414. Publica Milenio en su edición de este día. Estas noticias y muchas más podrá usted leer más ampliamente en estos diarios que circulan a nivel nacional. ¿Está usted en Noticias desde el Centro? Qué bueno que está con nosotros. Le invito para que comparta estas y otras noticias y haga de esta comunidad informativa una gran comunidad. Volvemos. Continuamos con más información. Un juez gira orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición forzada. La averiguación sobre el caso de desaparición forzada se inició cuando Miguel Ángel Yunes ocupó la gubernatura entre el año 2016 y 2018. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta una nueva orden de aprehensión ahora por el delito de desaparición forzada vinculada al caso de un policía que se presume fue detenido por otros elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio. El Juzgado Sexto de Distrito en materia penal en la capital del país ordenó este martes que se informara al exmandatario, quien se encuentra en el reclusorio norte de la Ciudad de México, sobre la nueva orden de arresto que, derivado de un proceso que se inició en el estado de Veracruz, se encontraron argumentos suficientes para girar esta nueva orden de arresto. La averiguación sobre el caso de desaparición forzada contra Duarte se inició cuando el panista Miguel Ángel Yunes ocupó la gobernatura entre el 2016 y el 2018, siendo el primer mandatario de Veracruz que provenía de un partido político distinto al PRI. El señalamiento tiene que ver con el hallazgo de los restos de 19 personas en una barranca conocida como La Aurora, localizada a escasos metros de la Academia de Policía y cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en el Lencero, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jalapa.
a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jalapa. De acuerdo con la indagatoria que emprendió la Fiscalía del Estado, el gobernador Duarte habría ordenado a la policía ministerial ocultar y manipular información sobre el número de personas halladas y habría obligado a las autoridades de la Fiscalía a asegurar que únicamente hallaron restos de 6 personas. Al revelarse el caso, se abrieron nuevos procedimientos contra Duarte asentados en la causa penal 103/2018, en la que se incluye la desaparición del policía David Lara Cruz, cuyos restos estaban en La Aurora y fueron identificados el 4 de abril del pasado 2018. En el tribunal se desecha la apelación de Javier Duarte y ratifica la sentencia. Ahora Duarte suma otro proceso y nuevo cargo, además los de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, que le valieron una sentencia de 9 años de cárcel dictada en septiembre del año 2018. Es la información que estamos recibiendo. Y por otra parte, el ex rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo es detenido en la Ciudad de México. Se trata de Gerardo Sota Castelán, ex rector y actual presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue detenido la mañana de ayer lunes en la Ciudad de México. El también político fue detenido en la colonia Agricultura, Alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Desde el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que investigaba a Sosa Castelán y al patronato de la universidad por supuestas operaciones financieras irregulares en el extranjero, lo que derivó una serie de amparos por parte de la universidad para poder acceder a los recursos, así como para evitar una detención. La unidad federal encabezada por Santiago Nieto Castillo acusa a Sosa Castelán de los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. El órgano de la Secretaría de Hacienda detalló en un comunicado que a la fecha tiene congeladas diversas cuentas bancarias relacionadas a Sosa Castelán por movimientos inusuales, los cuales ascienden a 151 millones de dólares. La unidad detalló que solicitará que le otorguen el carácter de víctima para ser coadyuvantes en los procesos jurídicos contra el político hidalguense. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha sido ligada al desvío de más de 150 millones mediante el esquema conocido como la estafa maestra, en el que mediante universidades públicas y empresas fantasmas se desviaron recursos federales en gobiernos pasados. La Casa de Estudios se ha defendido y ha argumentado que ha presentado ante las autoridades pertinentes todas y cada una de las evidencias que dan muestra de la legitimidad de los recursos financieros que maneja, y para muestra ya hubo una liberación de cerca de 226 cuentas bancarias desbloqueadas en meses anteriores, argumentó la universidad en noviembre del año anterior. En otras noticias también que estamos recibiendo en estos momentos, nos informan sobre un activista que es asesinado en Morelos en un posible crimen de odio. Colectivos de la población LGBT exigieron justicia por el asesinato del joven Javier Eduardo Pérez Hidalgo, activista, cuyo cuerpo fue hallado en Morelos el 19 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Morelos informó en un comunicado que abrió una carpeta de investigación para la identificación del o los responsables del crimen. Aseguró que buscará que el condenable hecho no quede en la impunidad. Según los medios locales, Javier Eduardo, de 34 años, activista y conductor de Uber, había sido reportado como desaparecido y fue hallado calcinado y con huellas de tortura.
De acuerdo, su cuerpo estaba envuelto en una bandera de colores, símbolo de la organización LGBT, y junto al cadáver había un mensaje de odio. Este comité condena el asesinato de Javier Eduardo y hace un llamado a la Fiscalía General de la República y a las instituciones pertinentes para dar con la persona o personas responsables de este crimen de odio, señaló el Comité de Diversidad Iztacalco en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva se pronunció en contra de los crímenes de odio que están azotando a todo el país. Según los reportes de familiares y amigos difundidos en redes sociales, Javier Eduardo salió de su departamento en la Ciudad de México el miércoles 19 de agosto y no volvieron a saber de él hasta que su cuerpo fue encontrado por las autoridades. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros. Le invito para que comparta con sus amigos y familiares esta serie de noticias desde el Centro para ser una comunidad grande, bien informada. Continuamos. Producción mexicana de petróleo cae en casi todos los contratos y asignaciones durante el mes de julio. La mayor caída en la producción se observó en las asignaciones de petróleos mexicanos, cuya extracción se situó en 1.478.000 millones de barriles por día, con una reducción anual de 7% y de 0.6% en comparación con junio. Fue 1.478.000 millones de barriles. En julio, la producción nacional de petróleo llegó a 1.604 millones de barriles por día, con una reducción de 4.2% en un año y también con una baja mensual de 0.7%, y por primera vez desde que comenzó la operación de privados en el país, todos excepto uno, los campos que reportan el regulador, mostraron caídas mensuales, informó este martes la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De nueva cuenta y aún sin recortes que se realizaron durante mayo y junio por compromisos con los productores y no afiliados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la mayor caída en la producción se observó en las asignaciones de petróleos mexicanos, cuya extracción se situó en 1.478.000 barriles por día, con una reducción anual del 7% y de 0.6% en comparación con junio. Para el séptimo mes del 2020, la participación de las asignaciones de la empresa estatal descendió a 92.14% del total nacional. La única área que Pemex opera sin socios mediante un contrato en los campos con aguas someras, ECA y Balam, mostró incluso una reducción de 0.5% mensual en su producción de julio, que se situó en 69.318 barriles por día, con un incremento anual de 50%. Este contrato representa el 4.3% de la producción nacional de petróleo. Al concluir todos los contratos en los que Pemex tiene participación con y sin socios y sus asignaciones, la extracción de la petrolera nacional fue de 1.547 millones de barriles diarios, con la misma reducción del 0.6% que tuvo en sus asignaciones y con una caída del 5.4% anual. Con esto, Pemex participa con el 96.5% de la extracción petrolera nacional. El secretario de la Ciudad de México entrega segundo informe de labores de gobierno. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, entregó al Congreso local el segundo informe de gobierno de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la entrega, el secretario descartó que para la exposición del informe, cuya fecha prevista es el 17 de septiembre,
se realice un evento masivo presencial. En su lugar, es muy probable que se efectúe de manera virtual. Suárez del Real explicó que este informe se basa principalmente en la austeridad republicana. Además, está contemplado 6 ejes: igualdad de derechos, ciudad sustentable, más y mejor movilidad, Ciudad de México, capital cultural de América, cero agresión y más seguridad, ciencia, innovación y transparencia, así como un capítulo dedicado a la estrategia contra el COVID-19. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Isabela Rosales, recibió el documento único de 258 hojas, así como 66 memorias USB. Se entregó, tal como se mandata, un material impreso completo, pero dadas las condiciones de la política ecológica del gobierno de la Ciudad de México, así como la austeridad impuesta por el gobierno y la cuestión que ha afectado a las finanzas públicas derivado del COVID-19, decidimos entregar 66 memorias, reiteró Juárez del Real. Y por otra parte, en otras noticias de hoy, peso y bolsa, mal arranque en la era del presidente López Obrador. Esto fue lo que nos llegó en estos momentos. Peso y bolsa, mal arranque en la era de Andrés Manuel López Obrador. Los pasados 21 meses no han sido los mejores para el peso ni para el mercado accionario mexicano desde que llegó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. La moneda mexicana ha tenido una depreciación del 7% respecto de su paridad con el dólar. La Bolsa Mexicana de Valores no le ha ido mejor. Su principal indicador tiene un retroceso del 11.72%. Tanto el tipo de cambio peso-dólar como la Bolsa Mexicana de Valores han registrado peores resultados que los reportados en los primeros 21 meses de las dos administraciones pasadas, la de Enrique Peña Nieto y la de Felipe Calderón. Entre el inicio del presente sexenio y hasta ayer, 31 de agosto, el tipo de cambio mostró una depreciación del 7.09% de 20.45 pesos por dólar y 21.90 unidades por billete verde, según datos del Banco de México. Si se compara el desempeño del tipo de cambio en el periodo similar de los últimos 4 gobiernos, en el de Vicente Fox el peso tuvo una depreciación del 5.27%, en el de Felipe Calderón se apreció 6.33%, pues el dólar se abarató de 10.98 pesos a 10.28, mientras que en el periodo comparable del gobierno de Enrique Peña Nieto, la moneda mexicana tuvo una depreciación de 1.01%, ya que el dólar se encareció 12.93 pesos a 13.07 pesos. El mercado de valores en los pasados 21 meses registró el peor desempeño para el mismo periodo de los últimos 3 sexenios, marcado por la profunda crisis económica nacional en un siglo. El índice, que concentra a las 35 empresas más grandes del mercado, se mantiene en 36.84 unidades desde los 41.73 puntos registrados el pasado 1 de diciembre del 2018. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos y compartir con sus amistades esta información. Continuamos. El segundo informe fue una mañanera ampliada. Critican a Andrés Manuel López Obrador, crisis económica y feminicidios siguen. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, dijo que el segundo informe de gobierno solo
fueron palabras, pero los verdaderos amores y omisiones los conoceremos en la presentación del paquete económico 2021. Todo en pesos y centavos el próximo martes 8 de septiembre. Personajes del sector político, empresarial y de la sociedad civil cuestionaron el segundo informe de gobierno emitido hoy 1 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que calificaron de una mañanera ampliada y contrastaron sus dichos sobre economía, medio ambiente y seguridad. El expresidente Felipe Calderón, a quien el mandatario López Obrador dio un coletazo en su discurso al señalar al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, retuiteó comentarios que aseguran que el informe fue una simple mañanera con pretensiones de solemnidad y a manera de burla. Lo único valioso que se escuchará hoy en este informe, el himno nacional mexicano. El otro expresidente que ha cuestionado a la denominada Cuarta Transformación, Vicente Fox, decidió guardar silencio en las redes sociales. Por su parte, del Poder Legislativo, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa coincidió en que el segundo informe fue una mañanera ampliada y la sintetizó así: dolido por la libre expresión, insiste en ilegal consulta, miopío de su hermano, no se violan derechos humanos, omite ejecución de un civil y desaparición de 27 personas en Tamaulipas, olvida mencionar que fue a saludar a la mamá de un narco. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó que el presidente llegó a su segundo informe con una grave crisis de inseguridad y desempleo, así como el peor desplome en la historia de la economía mexicana. La senadora del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, expresó que más que quisiéramos que el presidente tuviera razón cuando afirma que lo peor de la crisis económica ya pasó, son millones de familias las que hoy siguen sin recuperar sus trabajos o ingresos, y de mujeres con una afectación aún mayor, y la senadora panista Xóchitl Gálvez acusó que en medio de la crisis de salud, economía y de seguridad que vive México, escuchamos un informe triunfalista. Parece que la autocrítica le es ajena a este gobierno. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, comentó que en materia de corrupción olvidó mencionar los casos de su hermano Pío, Bartlett y los múltiples señalamientos a su gente cercana y miembros de su gabinete. Desde el Frente de la Sociedad Civil, la organización Centro Prodet recordó que en México aún se violan los derechos humanos. Hechos recientes como los de Nuevo Laredo, Tamaulipas, muestran que los patrones de abusos no se revertirán y no hay justicia. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, dijo que solo fueron palabras y desde la perspectiva de quien lo presentó, pero, advirtió el economista, los verdaderos amores y omisiones los conoceremos en la presentación del paquete económico 2021, todo en pesos y centavos. La directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, cuestionó que López Obrador declaró que el gobierno federal haya decidido cuidar el medio ambiente. Esta sí me sorprendió. He visto la contaminación de las refinerías y el combustóleo y la destrucción del manglar por Dos Bocas y la del ecosistema para el Tren Maya, cuestionó la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Por otra parte, el colectivo feminista Las Brujas del Mar enfatizó que en México asesinan a 11 mujeres y niñas a diario y van más de 1,900 feminicidios registrados en el mapa de María Salguero, creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, y el Observatorio Nacional Ciudadano aclaró que el descenso promedio de 30% en delitos al que se refirió el presidente se debe,
en gran medida al confinamiento de la pandemia, la dificultad para denunciar y no a una estrategia de seguridad. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por el secretario general Alfonso Cepeda Salas, emitió un pronunciamiento para respaldar al presidente López Obrador y reiteró su compromiso por la educación y el fortalecimiento de las escuelas públicas. Está usted escuchando Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros en la emisión de este día. Siga con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de hoy, martes 1 de septiembre. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores, los solicitará él mismo. El Comité 68 pidió ayer no solo abrir procesos contra los expresidentes mexicanos, también contra militares y políticos involucrados en las masacres de la historia nacional. En México, de modo continuo y sistemático, el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha violado los derechos humanos. Un largo historial de agravios contra la ciudadanía y los pueblos, así como de la soberanía y la nación, son la base de los graves problemas que vivimos hoy, señala el comunicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores, los solicitará él mismo. Detrás de los asesinatos de militantes de la oposición, de la guerra contra las comunidades zapatistas, de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, detrás de los crímenes contra Atenco, La Cente y Nochitlán, hay responsables directos. Detrás de las matanzas contra migrantes, de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, de las víctimas de la guardería ABC, hay responsables directos. Detrás de los feminicidios que día a día aumentan en el país, de la violencia contra las mujeres, hay responsables directos. Detrás de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, detrás de las decenas de miles de personas desaparecidas y asesinadas, de las desplazadas por violencia, hay responsables directos que iniciaron esa guerra hasta ahora continuada. Detrás del asesinato de tantas y tantos defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas, hay responsables directos, agregó el Comité 68. Esos responsables tienen nombre y apellido, no son personas aisladas llenas de deseos macabros. La violencia contra el pueblo mexicano no solo es producto de la corrupción y de intereses personales, es resultado de una política criminal, genocida en algunos casos, bien planificada y coordinada desde el poder del Estado, añadió. El Comité 68 dijo que un primer paso necesario para alcanzar la justicia en el país es investigar y enjuiciar a los expresidentes Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El fin de semana, ciudadanos mexicanos comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de decidir si se debe investigar y enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes de México. Los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral una consulta ciudadana bajo la pregunta: ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Aunque la pregunta es abierta, lo que recogen las firmas
portan carteles con los rostros de Enrique Peña Nieto, sexenio 2012-2018, Felipe Calderón, 2006-2012, Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. La idea de una consulta ciudadana es del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en el 2018 con un férreo discurso contra la corrupción. No obstante, el mandatario sostiene que quiere evitar la venganza contra sus predecesores, por lo que estos solo serán castigados por el actual gobierno si lo decide el pueblo en esta consulta que se va a realizar. Está usted escuchando Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Ya pasó lo peor, dice Andrés Manuel López Obrador en su segundo informe de gobierno. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya estamos creciendo, dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su segundo informe de gobierno desde Palacio Nacional. En una ceremonia corta de apenas 50 minutos de duración, en la que se respetó la sana distancia, pero donde la mayoría de los funcionarios invitados no portaron cubrebocas, el presidente habló de la crisis de COVID-19, de la incidencia delictiva y de las repercusiones económicas de la pandemia. La ceremonia del segundo informe de gobierno inició con un minuto de silencio en honor a las 64.414 víctimas mortales de coronavirus. En su mensaje, el presidente reconoció que la crisis de COVID-19 ha sido la más fuerte que ha enfrentado el país y agradeció al personal de salud. Asimismo, reconoció que su forma de tratar la pandemia, evitando el rescate de la clase empresarial, no es común, pero indicó que dar apoyos sociales a las clases más marginadas es el eje rector de su gobierno. El presidente aseguró que su administración recibió 401 hospitales abandonados o a medio construir y un déficit de 200,000 trabajadores de la salud, pero que para la crisis sanitaria por COVID-19 se reconvirtieron 969 hospitales y clínicas. Se habilitaron 32,203 camas generales, 10,602 unidades críticas con ventilador mecánico y se han contratado 47,000 profesionales de la salud de forma temporal. López Obrador indicó que el gobierno ha destinado en 8 meses 115,000 millones de pesos en programas sociales en beneficio de 9 millones de personas. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya estamos creciendo, dijo el presidente, quien enfatizó que en agosto se recuperaron 93,000 empleos, que las remesas van a superar 40,000 millones de dólares y destacó la apreciación del peso con respecto al dólar y la subida de precio de la mezcla mexicana luego de que la crisis tiró por debajo de los $0 los precios de los hidrocarburos. Y en materia de política exterior, el presidente aseguró que su visita a Washington para ver a Donald Trump debe verse con buenos ojos, porque el mandatario fue respetuoso. También señaló que México sigue firme en su postura de no intervención y destacó el asiento que el país consiguió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sobre las cifras de violencia, el presidente destacó que los robos en distintas modalidades, secuestro y feminicidio, han ido a la baja, mientras que los homicidios dolosos y las extorsiones se han incrementado. Responsabilizó a la delincuencia organizada de las alzas en ambos ilícitos. Agradeció a los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional sus esfuerzos para ofrecer seguridad al país. El presidente destacó que invitó al fiscal de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su informe, pero que ninguno pudo asistir. Es la arrogancia de sentirse libre, aseguró el mandatario. Para finalizar su discurso, el presidente afirmó que de los 100 compromisos que señaló
en campaña ya ha cumplido 95 de ellos, pero no mencionó cuáles son los 5 restantes, dice la información. Y por motivo del segundo informe de gobierno del presidente de México, blindan el Palacio Nacional. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo a las afueras del Palacio Nacional previo al segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Cerca de las 7:30 horas de la mañana, el recinto se abrieron para que ingresaran los invitados que acompañarán al mandatario federal en su mensaje que comenzará a las 9 horas, o comenzó a las 9 horas. La vialidad está abierta en su totalidad sobre el circuito de Plaza de la Constitución. Al exterior, algunos manifestantes, vestidos con trajes típicos mexicanos, muestran su apoyo al presidente con cartulinas en las que se lee: AMLO, estamos contigo, no a la corrupción ni a la impunidad. Juicio a los expresidentes es justicia y no estás solo. Más tarde, a las 5 de la tarde, a esta hora, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el informe escrito en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Está usted en Noticias desde el Centro. Después de una pausa vamos a la información generada tanto en Matamoros, Tamaulipas, como en León, Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Les invito a compartir estas y otras noticias con sus amistades, con sus amigos, para hacer de esta comunidad la comunidad mejor informada. Continuamos. Estas son las noticias desde Matamoros, Tamaulipas. Información que nos envía nuestro buen amigo Miguel Picasso Garza. El presidente municipal Mario López hizo entrega esta mañana del equipo necesario para dar mantenimiento, al igual que el requerido para dar limpieza a la playa Bagdad en Matamoros. El alcalde Mario Alberto López Hernández entregó la mañana de ayer lunes equipamiento para la conservación y mantenimiento de la playa Bagdad, entre ellos una camioneta 4x4, un remolque, 18 contenedores de basura y 70 estaciones para la separación de residuos, con inversión superior a 1.800.000 pesos. Los recursos entregados al máximo paseo recreativo de Matamoros fueron obtenidos tras accesar al Fondo para la Administración, Mantenimiento, Preservación, Limpieza y Vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre, incluyendo la delimitación y censo en 11.5 kilómetros de playa. Todo esto explicó la secretaria de Turismo, Maxine Anaí Amaro González, en el marco del convenio de colaboración administrativa entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y municipios costeros de México. Matamoros, dijo la funcionaria, es el primer municipio en Tamaulipas que recibe el apoyo del citado fondo, y esto tiene la finalidad de encaminar los esfuerzos hacia la certificación de la playa Bagdad, proyecto que impulsa el presidente municipal desde el inicio de su administración. En la ceremonia de entrega del nuevo equipamiento a la playa Bagdad estuvieron presentes Edgar Solís Islas, subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística del Gobierno de Tamaulipas, Víctor García Echavarría, director de playas en Tamaulipas, y la regidora Julia Rosa Favila Castillo, presidenta de la Comisión de Turismo en el Cabildo de Matamoros. En ese marco, el alcalde Mario Alberto López Hernández se refirió a los trabajos que desde el inicio de su gobierno han sido realizados en el máximo paseo recreativo de Matamoros, particularmente la limpieza tanto en la zona norte como en la sur del balneario. Recordó que hace 2 años el mismo ciudadano comentaba que la playa estaba abandonada, que no había interés por darle conservación y mantenimiento. Por eso, en los primeros días de la administración, aquí anduvimos dialogando con comerciantes, con los pescadores y llegar a un entendimiento para
darle orden. También se refirió al desarrollo realizado en una superficie de 3.5, en donde fueron construidas canchas deportivas, tirolesa, estacionamiento, entre otros, para la creación familiar. Esto, agregó, viene a reforzar para contar con una mejor limpieza. Nuestra playa está creciendo, aunque no a los pasos y la intención que quisiéramos, porque seguimos con el problema que se arrastra referente a la tenencia de la tierra, y mientras esto no se detenga, no hay certidumbre en la inversión, dijo el presidente municipal de Matamoros. Y también nos informan que el cierre de 12 empresas originó la pérdida de 4.800 empleos hasta el pasado mes de julio en Matamoros. Esto dijo el secretario de Fomento Económico y del Empleo, Julián Garza Hernández. Explicó que estos números son los que tiene de manera oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde la pérdida de plazas laborales es importante en esta ciudad. Comentó que hasta el momento no se ha dado a conocer de qué rubros son las empresas que han cerrado sus puertas. Sin embargo, es parte de la situación económica que ha originado la pandemia del COVID-19. Indicó que en días pasados se ofertaron algunos empleos a través de la Feria del Empleo Virtual, teniendo una participación de 800 personas, de las cuales por lo menos 350 obtuvieron una oportunidad de acomodarse en algún trabajo. Agregó que se están buscando las estrategias para recuperar estas plazas laborales perdidas. Espera que pronto Matamoros pase a la segunda fase para su recuperación económica, dijo al momento de la entrevista concedida a los reporteros en Matamoros. Déjeme decirle que en otras noticias que estamos recibiendo directamente desde Matamoros, se nos informa de que regresan a misa presenciales a partir de mañana miércoles. Una buena noticia, a partir de este miércoles, o sea, mañana, regresan las misas presenciales en los municipios de Matamoros, Reynosa, Camargo y Vallehermoso, esto a un 25% de su capacidad. La diócesis de Matamoros dio a conocer que en base a las nuevas disposiciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud, se autorizó la apertura de los templos católicos, aun y cuando en estas ciudades se mantenga en fase 1. El obispo Eugenio Andrés Lira señaló que para poder asistir a estas misas, que solo se llevarán a cabo los días miércoles, lunes y domingos, la comunidad tiene que cumplir con los protocolos de seguridad, dijo al momento de ser entrevistado el arzobispo de la ciudad de Matamoros. Agilizan con citas los trámites en el INE, también en Matamoros. De acuerdo a la nueva normalidad en la que se regresó a operar en los módulos del Instituto Nacional Electoral, a través de las citas se están agilizando los trámites que hacen la comunidad en general. Héctor Enrique Espinosa Castañeda, vocal del 4º Distrito Electoral, señaló que en base a este nuevo esquema ha originado que mejore la atención hacia la comunidad, pero también para la población es más cómodo, considerando que ya llegan directamente a realizar su trámite y en menos de 15 minutos son atendidos. Explicó que lo único que se está recomendando en este sentido es que lleguen con 10 o 15 minutos de anticipación a su cita, esto con la finalidad de revisar que lleven consigo todos sus documentos en orden, de lo contrario tener algo de tiempo para poderlos conseguir y no pierdan el turno. Manifestó que en tanto una vez que llegan a los módulos del INE, el tiempo que ellos permanecen en el interior es lo que tardan en realizar su trámite, mismo que es inferior a los 15 minutos, ya que se están agilizando el servicio con este nuevo esquema. Comentó que con estas nuevas disposiciones, los servicios se han venido agilizando de manera considerable, además que la comunidad también
lo está aceptando, considerando que no pierden tanto tiempo en realizar el trámite que vayan a hacer. Indicó que en estos momentos en los módulos ya se tienen abiertos para cualquier movimiento, ya sea por primera vez, renovación, cambio de domicilio o alguna corrección. Recordó que una vez que llevan a cabo su trámite, es necesario que para recoger su credencial de elector también hagan cita, ya que de lo contrario no se les va a estar entregando dicho documento, dijo Héctor Enrique Espinosa Castañeda, vocal del cuarto distrito electoral con sede en la ciudad de Matamoros. Y por otra parte, acude Adriana Lozano a la colonia Loma Alta de la ciudad de Matamoros. La información nos llega, nos dice que Adriana Lozano Rodríguez, diputada federal por Tamaulipas, sigue en contacto permanente con sus representados del Distrito 4 de Matamoros. Esta vez acudió a la colonia Loma Alta de esta ciudad fronteriza para entregar despensas a los adultos mayores que ahí habitan. Les recordó que no debemos bajar la guardia ante el coronavirus. Ante los primeros síntomas deben de acudir a recibir atención médica, explicó la diputada federal ante los vecinos de esta comunidad. En unos instantes más vamos a la información que se genera aquí en León, Guanajuato. Continuamos. El inicio del canje de placas tuvo un arranque complicado debido a las largas filas que se formaron de personas que llegaron a realizar su trámite, algunos de ellos sin cita previa requerida para realizar el cambio de las láminas. Durante la mañana, este medio realizó un recorrido para verificar la presencia de personas en las oficinas de la Tesorería Estatal, en donde las manifestaciones de inconformidad eran varias de parte de contribuyentes molestos por la situación. No tienen orden. Tengo cita a las 8:40, ya son las 9:10 y nada, comentó César, quien indicó que salió de su trabajo para poder realizar el trámite, situación que se repetía en la fila afueras de las instalaciones ubicadas en el Boulevard Las Torres, en una plaza comercial. En entrevista, Edmundo Soto, subsecretario de Administración y Finanzas, señaló que se están realizando ajustes necesarios para evitar que se aglomeren las personas que requieren realizar el trámite, invitando a los ciudadanos a visitar otras oficinas, además de la ubicada en el lugar ya antes mencionado. Fuentes de la dependencia comentaron que hubo personas que acudieron a los centros sin tener la cita correspondiente, algunos para solventar dudas, por lo que pidieron a la gente comunicarse al 875-22-220. Lo repito, 875-22-220, para no presentarse sin necesidad a las instalaciones. Se dijo que recomendamos que identifiquen en Guanajuato 529 clínicas estéticas irregulares. Horas más tarde, las mismas instalaciones ya lucían sin personas aglomeradas. Algunas incidencias se reportaron también en municipios como en Guanajuato capital. Sin embargo, el reporte de otras demarcaciones son sin incidencias, dice la información generada aquí en Guanajuato. Incrementan defunciones por coronavirus también en el estado. Luego de que por 3 días se viera una disminución en cuanto al número de defunciones por coronavirus en el estado de Guanajuato, este martes el número de fallecidos por este padecimiento volvió a incrementar al registrarse 35 muertes a causa del virus SARS-CoV-2. Y es que el fin de semana fue cuando bajaron las muertes, al registrarse 10 el día sábado y 12 el domingo, y al iniciar la semana solo se presentaron 8. Sin embargo, hoy martes hubo un repunte de nueva cuenta, por lo que la entidad ya registra 2,000
169 muertes. De las 35 muertes presentadas hoy martes, la Secretaría de Salud del Estado informó que 13 o 14 se registraron en León, en Guanajuato capital 4, Salamanca 3, Salvatierra 3, Celaya 2 y los municipios de Irapuato, Juventino Rosas, Yuriria, Valle de Santiago, Cortázar, Ocampo, San Luis de la Paz, Tierra Blanca y Romita registraron 1 respectivamente. En relación con los casos confirmados, se notó una disminución a comparación del fin de semana, en donde se registraron 491 casos nuevos el sábado, 352 el domingo y el lunes 449, por lo que este martes la cifra bajó al registrarse únicamente 295 nuevos casos, y con esta cifra la entidad acumula un total de 33,813 casos positivos de el virus COVID-19. En el panorama general estatal, de los 33,813 casos confirmados, 33,657 se han dado por transmisión comunitaria. Los casos sospechosos y que continúan en investigación son 2,273, mientras que los descartados ya suman 42,841 y los pacientes que se han recuperado son 27,950. Estamos llegando a la parte final de Noticias desde el Centro. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. Les invito para que visiten nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos también en Facebook, en todas las páginas, a nombre de su servidor, Guadalupe Garza Ruedas. También estamos en Instagram. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de este día. Les invito para la próxima, el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. La recomendación que le hacemos: no salga de casa sin su cubrebocas, mantenga la sana distancia, no acuda a lugares donde haya muchas personas porque es la probabilidad de contagiarse. El coronavirus está muy latente. Evite usted contagiarse y usted también evita contagiar a su familia. Gracias por habernos acompañado. Les invito para que compartan estas y otras noticias con sus amigos, con sus amistades, para hacer de esta comunidad la mejor y más bien informada. Hasta luego.